Bueno, buen día para todos y todas. Nuevamente con ustedes, soy Juan Carlos Henao y pues en esta ocasión estaremos dándole continuidad a lo que ya estábamos iniciando con los pasos de la metodología del marco lógico. Recordemos que voy a trabajarla en 10 pasos. Recordemos que hay personas que la hacen en 7 pasos, otros la hacen en 15. Puntualmente la manejo con 10 pasos que son muy efectivos para el desarrollo de la metodología del marco lógico y la implementación de un proyecto. Entonces, habíamos quedado en la sesión anterior, ya habíamos visto los primeros 5 pasos, no los olvidemos, por favor, hagamos un recorderis. El primero de ellos hace referencia al análisis de los involucrados, el segundo hace referencia al árbol de problemas, el tercero hace referencia al árbol de objetivos, el cuarto es el análisis de las alternativas, el quinto paso es donde ya empezamos con la estructura analítica del proyecto y el paso 6, que es donde quedamos en la sesión anterior, es ya el resumen narrativo del proyecto, donde ya empezamos a armar desde aquí el cuadro ya de la matriz del marco lógico, donde ya empezamos a trabajar el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Entonces, retomando el ejemplo con el que veníamos trabajando de la empresa que tiene los inconvenientes de tecnología porque ya es obsoleta y el principal problema que tiene es efectivamente el aumento de las quejas y reclamos por parte de los clientes. Continuamos entonces trabajando sobre este mismo ejemplo. Entonces, vamos a mirar acá. En esta parte, ya el resumen narrativo, empezamos entonces a trabajar el fin. ¿Qué es lo que encontramos acá? El incremento de la utilidad. Recuerden que el fin son las hojas del árbol de objetivos. ¿Qué voy a lograr yo con la solución? Ya encontramos la problemática. La problemática es el aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Esa es la problemática. Lo contrario es la solución, disminuir las quejas y reclamos hechas por los clientes, que ese es el tronco. ¿Qué ocurre cuando nosotros logremos entonces disminuir? Que son las hojas. Entonces, eso es el fin dentro de este resumen narrativo. Entonces, es el incremento de las utilidades, el crecimiento de la participación del mercado, el aumento de la motivación de la mano de obra. ¿Sí? Vienen entonces también los componentes. Ya tenemos el propósito que es la disminución de las que reclamos. Recuerden que el propósito es uno solo. El fin ya pueden ser efectivamente varios. Y los componentes, recuerden que es lo que yo voy a realizar de manera directa, nota en el detalle, para que me lleve a qué, para que me lleve efectivamente a este propósito. Si yo pretendo incrementar la utilidad, crecer la participación, aumentar la motivación, es porque efectivamente logré disminuir las quejas y reclamos. Y para yo poder lograr esta reducción de quejas y reclamos, pues vamos a encontrar unos componentes como cuáles: hacer un programa de capacitación para el personal de postventa, para el personal también de servicio al cliente, para el personal técnico, programas de diferentes sesiones, efectivamente, de estas capacitaciones, programas o más bien opciones de calificación de servicio, las opciones de crear nuevos sitios web, ¿sí? Implementar ese tipo documental de todos los niveles jerárquicos. Entonces, esos son esos componentes que me van a llevar a este propósito, ¿sí? Pero cada uno de estos componentes, yo tengo que hacer algo. Si yo pretendo realizar un programa de capacitación para el personal de postventa en conocimientos técnicos de informática, hosting y dominios de desarrollo, tengo que implementar una serie de actividades para lograr eso. Entonces, ahí es donde viene efectivamente dentro de esta matriz, porque recuerden que aquí ya estamos armando la matriz como tal de marco lógico. Entonces, ya, ¿qué actividades son las que yo tengo que entrar a hacer en detalle? Investigar y documentar nuevas tecnologías y tendencias en temas de documentación, preparar capacitación, o sea, todo el material, toda la logística,
la parte de los asistentes, realizar capacitación al personal de postventa, medir la efectividad de la capacitación, preparar esa capacitación, realizarla al personal de postventa, medir la efectividad de dicha capacitación, desarrollar guión de llamada de cliente misterioso. Ojo, porque en esa llamada de cliente misterioso, pues tiene que ser un guión muy bien montado, de tal manera que no se vayan a dar cuenta que es un cliente misterioso, sino que efectivamente yo logre pasar normal como un cliente y no vaya a entrar en sospechas para poder medir ese servicio. Entonces ahí tengo que fijar esas fechas de llamadas, realizar las llamadas de cliente misterioso, analizar los resultados de las llamadas. También tengo que hacer una grabación de la encuesta de calificación, implementar ese mecanismo de puntuación de la llamada, incluir en el boletín de correo electrónico la pregunta de calificación. Debo también hacer negociaciones con compañías creadoras de esos WordPress. Debo implementar la opción de crear esos sitios web, comprar libros del método SAP, lo que les comentaba ahora, el tema de la documentación, poder entregar esa documentación a los directivos de la empresa, evaluar efectivamente su lectura, monitorear la implementación de ese método, evaluar la efectividad del mismo, ¿sí? Del documento que yo les indicaba ahora, donde debe estar todo el contenido, digamos, de ese software que se está, o ese programa que se está desarrollando, o ese software que se está diseñando. Entonces, aquí ya estamos entrando a la primera parte de esa matriz, ¿sí? Del resumen narrativo, repito, el fin, el propósito, los componentes y sus actividades. Luego que viene, venimos entonces a un paso 7. Ya estamos ya próximos a cerrar estos 10 pasos. Ya el paso 7, hablamos entonces de los indicadores objetivamente verificables. Ojo, recuerden que un indicador tiene que ser medible. Eso es importantísimo, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que no se puede medir, no lo voy a poder arreglar. Entonces, claramente tiene que ser medible. ¿Qué encontramos entonces acá? Recuerden que tenemos en la matriz de marco lógico, vamos a encontrar básicamente 4 columnas. La primera columna, que es la que corresponde a ese resumen narrativo. Ahora vamos a pasar a una segunda columna de esa matriz, que es ya donde definimos la forma de conocer el progreso de dicho proyecto. Es decir, ya sea el progreso como va actualmente o ya al finalizar. Aquí es donde tenemos que crear los indicadores para poder medir todo lo que está en ese resumen narrativo. ¿Qué es importante entonces en este paso? Pues básicamente lo podemos, lo podemos resumir en, uno, que todos los actores del proyecto deben tener conocimiento de ellos. Todos, absolutamente todos, tienen que tener conocimiento del resumen narrativo y de esos indicadores. Dos, deben ser muy prácticos, muy independientes y focalizados al punto. Efectivamente, ese indicador me esté dando directamente a lo que corresponde de lo que tengo dentro de ese resumen narrativo. ¿Sí? Y tres, pues que deben existir indicadores para poder determinar en qué medida se alcanzan los objetivos, pero también para monitorear el avance en los tiempos del proyecto. Ojo con eso. Esos indicadores son importantísimos. En qué medida se alcanzan los objetivos, pero también debo ir monitoreando el avance que va llevando en los tiempos del proyecto. Yo no puedo esperar hasta el final a ver qué resultados me arroja. No, en el camino yo tengo que ir monitoreando, yo tengo que ir midiendo, yo tengo que ir identificando esos indicadores dentro de ese proceso que estamos llevando. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a mirar como ejemplo ya digamos los indicadores que podemos estar trabajando acá. Entonces vamos a encontrar el incremento de la utilidad. Ah, bueno, ¿qué indicador? Que efectivamente evidenciamos, porque tiene que estar evidenciado, que hay un aumento de la utilidad. Es la manera de yo evidenciar el incremento de la utilidad, que efectivamente se me aumentó la utilidad. Así de sencillo. En el crecimiento de la participación de mercado. Ah, bueno, ¿cómo identifico? Pues que los clientes ya me están aumentando.
Aumento de motivación de la mano de obra. ¿Cómo lo identifico? En la satisfacción laboral y en que ya no haya más rotación. Porque recuerden que a raíz de esta problemática empezamos a tener no solamente que los clientes se nos están yendo, sino también renuncia por parte de los mismos empleados. Entonces, ¿cómo manejo yo, cómo mido la motivación de la mano de obra, de los colaboradores de la empresa? Pues que no haya rotación laboral, que efectivamente quieran permanecer con nosotros. En el propósito, que es la disminución de las quejas, recuerden que el propósito es el tallo, ¿sí? Aquí, ¿qué encontramos entonces? ¿Cómo los medimos? ¿Con qué indicadores? Con la disminución de quejas y reclamos y con el aumento de las felicitaciones y aspectos que nos estén destacando los clientes. En los componentes, en cada uno de los componentes que tenemos, pues asimismo vamos a encontrar también los indicadores. Voy a mirar solamente algunos ejemplos. Entonces, programa, digamos aquí el segundo. Programa de capacitación para el personal de postventa en servicio al cliente desarrollado. Ah, bueno, ¿cómo voy a medirlo? ¿Qué indicador voy a tener? El resultado debe ser una ejecución de la capacitación de servicio al cliente, la asistencia a la capacitación de ese servicio al cliente y la aprobación en el examen de servicio al cliente. ¿Sí? Ejecuto, asisto y apruebo. Entonces son indicadores que me permiten efectivamente medir que ese programa de capacitación sí se realizó, pero no solamente el hecho de que se realizó y ya, sino que efectivamente el resultado fue óptimo, ¿sí? Entonces voy a pasar aquí despacio para que puedan efectivamente identificar cada uno de estos indicadores, para que ya luego los puedan ir mirando con detenimiento. Ahí tenemos varios ejemplos de indicadores en cada uno de ellos. En los componentes, claro que sí, también necesitamos indicadores. Por ejemplo, opciones de calificación de servicio prestado. Ah, bueno, ¿cómo lo mido? Con entrega de informe mensual de calificación de colaboradores y con la cantidad de clientes que otorgaron también la calificación. Y recuerden que tenemos también las actividades. También hay que implementar indicadores en las actividades. Entonces, por ejemplo, preparar capacitación. Como la estoy preparando, una manera de yo mostrar un indicador de la preparación es efectivamente tener ya listo el material, tener la logística, tener los asistentes, y aquí lo estoy llevando en pesos de unidad monetaria. Cuando hablo de unidad monetaria, es cualquier tipo de unidad, llámese peso colombiano, peso mexicano, peso chileno, llámese dólar estadounidense, dólar canadiense, dólar australiano, dólar argentino, ¿sí? Unidad monetaria es cualquier tipo de moneda, ya que los indicadores también los podemos medir de esa manera, directamente en pesos o también porcentual, dependiendo del tipo de indicador. Perdón, aquí me regreso para dejarlos aquí un momento y puedan después evidenciar con detenimiento cada uno de estos indicadores. Listo. Continuamos entonces. Ya llevamos 7 pasos. Ahora vamos al paso 8, que son los medios de verificación. ¿Qué sucede entonces acá? Pues para nosotros poder saber el estado del proyecto, no basta con poder definir esos indicadores. ¿Qué necesitamos también? ¿Dónde y cómo vamos a obtener los datos y la información para poder realizar esa medición? Toda esta parte y esa respuesta a esa pregunta, pues hace parte ya de esa tercera columna de la matriz de marco lógico, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos varias columnas. La primera de ellas es el resumen narrativo. Ya vimos efectivamente la segunda, que son los indicadores. Ahora vamos para la tercera columna, que son los medios de verificación. ¿Y aquí qué encontramos entonces? Ya con las fuentes o medios de verificación que nosotros tenemos que entrar a evaluar, tenemos que entrar a monitorear esos indicadores, definiendo varios aspectos como cuáles. La fuente de información, cuál es el método de recopilación,
el responsable de la recopilación, porque no es solamente decir, no, la fuente es esta, el método que vamos a utilizar es esta, sino que también tenemos que identificar quién va a ser el responsable. No, fulano de tal va a ser el responsable de la recopilación. El método de análisis que vamos a utilizar y con qué frecuencia vamos a estar realizando efectivamente esa recopilación y ese análisis. Porque yo puedo estar recopilando semanalmente, pero el análisis puedo hacerlo mensualmente o puedo hacerlo también semanalmente o puedo hacerlo quincenalmente. No es obligatorio a que la frecuencia del análisis tenga que ser directamente proporcional a la frecuencia de la recopilación de la información. Puede ser de diferente manera. Obviamente, primero recopilo, luego analizo, ¿sí? ¿Qué encontramos entonces acá? Ya vamos a ver entonces esa tercera columna. Y dentro de esta tercera columna, que es la que llamamos los medios de verificación, que les voy a compartir aquí en este momento para que nuevamente vean el cuadro. Tenemos entonces acá los medios de verificación para cada una de ellas. Ya habíamos visto, estamos manejando el mismo ejemplo, el incremento de la utilidad, que es el fin. Ya sabemos que un indicador es que efectivamente evidenció el aumento de la utilidad. ¿Y cómo lo voy a verificar? A través del estado de resultados del segundo año, del tercer año, es decir, yo implemento el proyecto y después de culminar el proyecto necesito empezar a obtener resultados. Esos resultados son esos medios de verificación. Un estado de resultados, que es lo que llamamos el estado de ganancias y pérdidas. Ese es el que efectivamente me va a mostrar si sí se me está dando el aumento de esa utilidad. Miremos otro por acá abajo también como ejemplo. Ese es, digamos, uno de los ejemplos del fin. Miremos en el propósito. Recuerden que el indicador es poder tener como indicador la disminución de esas quejas y reclamos. ¿El medio verificable cuál es? El buzón físico y virtual. Ese reporte que los colaboradores van a estar entregando y escritos en redes sociales, efectivamente, que vamos a tener allá. Entonces, ¿qué sucede acá? Listo. El propósito ya sabemos que es ese tronco donde disminuimos las quejas y reclamos, el indicador, la disminución de quejas y reclamos, pero ¿cómo verifico ese indicador? A través del buzón físico y virtual y el reporte efectivamente de los colaboradores. Entonces ahí encontramos una serie de ejemplos de los medios verificables. Asimismo, en los componentes, entonces miremos por ejemplo, en los componentes programa de capacitación para el personal de postventa. Un indicador, asistencia a la capacitación de servicio al cliente. ¿Cómo voy a verificarlo? Medio verificable. Listas de asistentes por capacitación realizada con firmas de cada uno de sus asistentes. Entonces, fíjense allí que tenemos efectivamente la manera de cómo poderlo verificar. Esos son esos medios verificables. Perdón, me devuelvo un poco para que ustedes puedan observar con detenimiento. Aquí pasamos. Ok. Encontramos las de actividades. Vamos a mirar algunos ejemplos de actividades. Preparar capacitación, que es efectivamente el material, la logística, los asistentes. Recordemos que vamos a tener un indicador. El indicador es el cuánto dinero utilicé para ello y cómo lo voy a verificar. Pues a través de esas facturas de lo comprado que efectivamente me evidencien el uso de esa capacitación que se está dando, de esa preparación para este caso, porque una cosa es prepararla y otra cosa es realizarla. Entonces ahí tenemos también efectivamente la forma de medir. Cuando hablamos de unidades monetarias, pues principalmente el mayor o el principal, la principal manera de poderlo medir es a través de facturaciones. Desarrollar guión de llamada. ¿Cómo lo voy a medir? Ya con la presentación del documento que tenemos efectivamente, llámese a través de PowerPoint o a través de cualquier otro programa, envía al equipo de proyecto de cuál es ese guión que efectivamente se va a realizar o se va a decir. Entonces aquí tenemos también diferentes, miremos aquí ya un poco hacia las últimas. Tenemos entonces, por ejemplo, la última.
Evaluar la efectividad del método SAP en la organización. Recuerden que es esa documentación soporte. Y vamos a encontrar cómo medirlo las encuestas diligenciadas por colaboradores. ¿Por qué? Porque las encuestas hacen parte de ese insumo de esa documentación. Entonces, fíjense que ahí ya nosotros llevamos entonces lo que corresponde a esas tres. Y ya vamos a mirar entonces, continuando efectivamente con el mismo ejercicio que estamos teniendo. Ya nos faltan solamente dos pasos. Vamos entonces a un noveno paso, que son los supuestos, que es la última columna de la matriz. Los supuestos, pues ya son todas esas condiciones o esos factores que nosotros vamos a poder considerar que sean ciertos, pero que no son controlables por el equipo de proyecto. Y que en el evento de que no se lleguen de pronto a cumplir, pues va a afectar los resultados, ¿sí? Aquí es básicamente hacernos la pregunta, ¿qué puede salir mal? Todo esto entonces puede llevar a que un supuesto no se cumpla, considerarlo un riesgo y de esta manera pues vamos a procurar que esos supuestos sí se cumplan, por lo que efectivamente tenemos ya identificado todo lo que puede salir mal antes de iniciar un ítem dentro del proyecto que se está marcando o incluso durante su ejecución. ¿A qué me refiero cuando utilizo el término ítem? A un elemento del resumen narrativo. Recuerden que es o el fin o el propósito o los componentes o las actividades. Entonces, aquí, en esos supuestos, yo tengo que tener claro qué puede salir mal. ¿Para qué? Para tener efectivamente esa contingencia para evitar que me salga mal y que si llega a suceder, tengo inmediatamente la contingencia para poderle dar continuidad, ¿sí? Ahí es donde efectivamente vamos a entrar entonces ya a mirar la cuarta y última columna que corresponde a esa matriz. Listo. Y aquí tenemos entonces los supuestos. Aquí tenemos entonces el fin. El supuesto es, en el caso de aumento de la utilidad y aumento de los clientes, el contexto organizacional de la empresa se mantenga estable, ¿sí? Eso es lo mínimo que yo debo permitir, ¿sí? ¿Qué puede salir mal? Que se me mantenga estable la empresa. Eso puede salir mal, es decir, que no haya aumento de la utilidad, que no haya aumento de clientes. Entonces, esos supuestos los tengo que tener ahí claros. En el propósito, que es esa disminución de quejas, que es el tronco. Recuerden que el fin son las hojas, el propósito es el tronco y recuerde que el componente son efectivamente esos programas, de hecho, que yo tengo que realizar, o sea, las raíces dentro del árbol de objetivos. Entonces, en el propósito, el supuesto, si hay un plan de continuidad en el servicio de los proveedores críticos de la compañía. Entonces, yo tengo que tener eso claro. ¿Qué puede salir mal en esa disminución de quejas y reclamos? Entonces, para ese supuesto, yo tengo que tener listo ese plan de continuidad que me permita poder seguir manejando efectivamente ese servicio. Y esa situación que se nos puede presentar, situación problemática o incluso crítica a través de los proveedores. Porque si el proveedor, valga la redundancia, no me provee lo que necesito, pues no voy a poder implementar nada para poder lograr esa disminución de las quejas. Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia con esos supuestos. ¿Qué puede salir mal? Y poder efectivamente tener claridad de esos planes contingentes. Tenemos acá, por ejemplo, otro supuesto de que el personal de postventa acepte la creación y la implementación de un programa de cliente misterioso. Puede ser que yo lo tenga como una alternativa, recuerde, implementar efectivamente un plan, un programa de ese cliente misterioso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el personal de postventa de esa área que está allá arriba no me la acepta? ¿Cómo debo empezar entonces a moverme también ante esa contingencia? Entonces, de esa manera,
vamos a empezar efectivamente a crear los supuestos. Aquí, digamos, en las actividades, tenemos, digamos, un supuesto que el personal de postventa autorice las llamadas y su análisis. Porque recuerden que dentro de las actividades tenemos realizar llamadas, es decir, desarrollar el guión de la llamada, fijar las fechas de la llamada, realizar las llamadas del cliente, analizar los resultados de las llamadas. Pero también tengo que mirar si ese personal de postventa efectivamente me autoriza a hacer las llamadas y adicionalmente si me autoriza que después de realizar las llamadas podamos realizar el respectivo análisis. Hacer negociaciones con otras compañías creadoras, digamos, de estos programas y software. El supuesto es si las empresas van a estar dispuestas a brindar un servicio a través de un tercero, como nosotros, o a un precio asequible y acordarlo efectivamente en conjunto. ¿Listo? Entonces, concluyendo, esos supuestos es efectivamente esas situaciones que podría pasar y tener claramente respuestas también ante ese qué podría suceder, qué podría pasar. Y vamos ya finalmente a un paso 10 que hace referencia ya al monitoreo y a la evaluación del proyecto. Entonces aquí no siempre, esto hay que tenerlo muy presente, no siempre todo sale como nosotros lo hemos planificado. Puede ocurrir que los proyectos puedan tener más imprevistos, puedan tener atrasos o que las cosas simplemente no se estén haciendo como se deberían hacer. Aquí entonces es donde es súper necesario tener que monitorear y evaluar. Aquí ya cuando nosotros lo hacemos, básicamente es con la finalidad de poder disminuir la diferencia entre lo real y lo planificado. Una cosa es lo que yo planifiqué, otra cosa es mi resultado real, la situación real, lo que estoy ejecutando realmente. Y con el monitoreo y evaluación del proyecto, lo que pretendo es que entre esas dos, entre lo que planifiqué y lo que se está ya ejecutando realmente, haya una diferencia mínima. En lo posible que no haya diferencia, porque finalmente fue lo que planifiqué, pero si la hay, que sea mínima. ¿Sí? Y si ya se me amplía efectivamente esa diferencia, pues ahí es donde tengo que entrar efectivamente a hacer ajustes a través de un documento llamado control de cambios. ¿Qué ajustes debo hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para cuándo se va a hacer? ¿Cuánto me van a costar esos ajustes? Porque al hacer ajustes, pues voy a incurrir en gastos, no solamente de tiempo, sino también gastos monetarios. Y con este monitoreo o el seguimiento que estamos haciendo, aquí básicamente ya estamos controlando el avance del proyecto y lo vamos a poder hacer únicamente en la fase de ejecución. No hay otra manera de yo poder hacer monitoreo o seguimiento o ese control y seguimiento. Es cuando estoy ejecutando es donde ya puedo yo entrar a identificar, entrar a monitorear, ¿sí? Aspectos como cuáles, monitorear los costos, los avances físicos, el cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Todo esto hace parte como ese objeto de verificación. También que debemos tener en cuenta, pues informar a los involucrados. Desde un comienzo yo se los dije, de los pilares, lo primero que yo tengo que hacer es mantener informado a todos los involucrados. Y en este caso, como estamos hablando de monitoreo, control y seguimiento, ¿informados de qué? Pues efectivamente los resultados del monitoreo y poder tomar las acciones pertinentes para poder asegurar la continuidad y el éxito de ese proyecto que nosotros estamos implementando. De esta manera, vamos a poder entonces identificar en qué medida se realizan las actividades a tiempo y a menor costo, o sea, la eficiencia, y también en qué medida se están produciendo los componentes y si se consigue el propósito, o sea, la efectividad. Es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta. Para tomar entonces acciones, ya cuando tenemos esto, que nos permita efectivamente tomar acciones que corrijan el camino del proyecto de ser el caso. Eso con respecto al monitoreo o al seguimiento que estamos efectivamente hablando. Así entonces, la evaluación del proyecto significa ponerle un punto en el camino, ¿sí? Y hacernos una pregunta, inmediatamente pensar y hacernos una pregunta. ¿Está funcionando el proyecto?
Ahí es donde yo tengo que hacerme esa pregunta cuando estoy haciendo ese control de seguimiento. Esta simple pregunta, ¿está funcionando el proyecto? Debe ser una respuesta considerando que la visión del conjunto del proyecto y no como algo específico, sino ya el global, el conjunto, el general. Para lo específico, para eso tenemos el monitoreo, en la evaluación hacemos una reflexión de lo que está hecho hasta ese momento y de los resultados obtenidos, ¿sí? Lo que nos lleva efectivamente a poder tener unas conclusiones de un alto nivel, que eso es a lo que necesitamos llegar. Conclusiones de alto nivel, ¿por qué? Porque es que esto hay que mostrárselo a la junta directiva. ¿Está funcionando el proyecto? Esta pregunta la debemos hacer durante todo el ciclo del proyecto y posterior a él, pero en momentos definidos. No es, hoy me voy a hacer la pregunta, ¿está funcionando el proyecto? No. Dentro de la planificación inicial, tengo que tener claro en qué momentos definidos debo estar realizando esta pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en un proyecto con una duración, digamos, estimada de 3 años, pues podemos hacer una evaluación anual mientras esté vigente el proyecto, por supuesto. Y cuando culmina ya el proyecto, o sea, después de los 3 años, ya podemos hacer evaluaciones posteriores, ya no cada año, sino cada 2 años, para ir determinando su impacto. Y recuerde que los impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y ese resultado es de la evaluación, pues se va a traducir en qué? En lecciones aprendidas, que por supuesto son muy significativas para el proyecto en curso o incluso para proyectos similares o proyectos futuros. Estos son entonces los 10 pasos de la metodología del marco lógico. Y esos 10 pasos, pasos 6, 7, 8 y 9, básicamente tiene que ver ya con la estructuración de la matriz del marco lógico. No olviden que la matriz de marco lógico no lo es todo. La matriz de marco lógico es una parte de la metodología del marco lógico. Dicho todo esto, debemos tener en cuenta, importantísimo, debemos tener en cuenta una lógica vertical y una lógica horizontal. Cuando nosotros hablamos de la lógica vertical, es una muestra de la validez en el diseño del proyecto. Con ella nosotros vamos a poder conseguir analizar los vínculos, los causales que existen entre cada uno de esos niveles de la columna de objetivos. Y adicionalmente, pues en ella tenemos que considerar que el diseño, la planificación del proyecto, si efectivamente es válido. ¿Y cuándo consideramos que el proyecto es válido? Cuando los componentes son el resultado de tener las actividades hechas. Cuando cada actividad efectivamente es necesaria para poder conseguir esos componentes. No hacen falta actividades y tampoco hay demás. Necesitamos es cada actividad es necesaria. Una vez obtenidos los componentes, conseguir el logro del proyecto y una vez conseguido el logro del proyecto, hay una contribución al logro del fin. Sí, ojo con eso. Una vez conseguido el logro del proyecto, hay una contribución al logro del fin. Entonces ahí es donde, para el ejemplo que estamos viendo, pues hay softwares utilizados en proyectos de desarrollo, digamos en nuestro caso en Colombia, con la metodología general ajustada llamada MGA también. Hay diferentes metodologías. Hay muchas, pero digamos que en este caso la metodología marcológico nos ayuda efectivamente bastante, ¿sí? Porque nos va a ayudar a formular el proyecto paso a paso y en el momento que se detecta alguna incongruencia o alguna situación que no sea lógica en esa parte vertical del proyecto, pues nos permita efectivamente avanzar más y obligarnos a replantear su formulación. Y tenemos también pues la lógica horizontal, recuerde la lógica vertical y la lógica horizontal, que ya de alguna manera lo hemos explicado en esos pasos anteriores, pero pues sin mencionarlo en su nombre real como tal, como lógica horizontal. Y pues básicamente es donde ya tenemos allí esos objetivos, esos indicadores, esos medios de verificación y en ese orden poder recibir entonces el nombre lógica horizontal.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué le llamamos a los objetivos, indicadores y medios de verificación en ese orden lógica horizontal? Porque los medios de verificación deben ser suficientes para lograr el cálculo de los indicadores. Y al mismo tiempo, el cálculo de los indicadores nos debe mostrar y evidenciar el avance actual y el avance final o el logro de los objetivos como tal de ese proyecto. ¿Sí? Esto es entonces básicamente lo que quiero compartirles con respecto a la metodología del marco lógico. No olviden que tenemos un fin, un propósito, un componente y tenemos unas actividades, que para cada uno de ellos hay un resumen narrativo, hay un nombre de indicador, hay unos medios de verificación y hay unos supuestos. Y no olviden que la estructura la diseño de esa manera. Diseño el fin, el resumen narrativo, nombre, indicador, medios de verificación y supuestos. Luego el propósito, su resumen narrativo, su nombre de indicador, sus medios de verificación y supuestos. Luego el componente, su resumen narrativo, su nombre de indicador, sus medios de verificación y sus supuestos. Y finalmente las actividades, su resumen narrativo, su nombre de indicador, sus medios de verificación y sus supuestos, para el diseño de la estructura de la matriz de marco lógico. Pero también no olviden, que ya también se los había mencionado en la sesión anterior, que ya realizada la estructura, la lectura se hace al revés, de abajo hacia arriba. Es decir, primero las actividades. Entonces empiezo con las actividades. El resumen narrativo, el nombre indicador, los medios de verificación y supuestos. Y esas actividades, ¿a qué me van a llevar? Me van a llevar a un componente. ¿Y ese componente a qué me va a llevar? A un propósito. ¿Y ese propósito a qué me va a llevar? A un fin. Recuerden que dentro del árbol de objetivos, no de problemas, sino árbol de objetivos, el fin son las hojas, el propósito es el tallo, es ese tronco, y el componente son las raíces. Entonces, por eso hablamos de abajo hacia arriba, porque lo que yo esté haciendo abajo me va a llevar a estar haciendo arriba. Si tengo unas buenas raíces, va a crecer un buen tronco, un buen tallo, y van a crecer unas buenas hojas. Entonces, esto es lo que efectivamente quiero compartirles de la metodología del marco lógico. Espero haya sido mucho más claro, más ejemplificado para el desarrollo, porque esto lo podemos implementar para cualquier tipo de proyecto, sea el sector público, sea el sector privado o sea el sector educativo. Entonces, hasta una próxima oportunidad con otro de los temas que estaremos pues también manejando. Mil bendiciones para todos. Hasta pronto.